días, doctora, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a exponer los highlights de Secretor en un formato podcast. Nuestra host del día de hoy va a ser nuestra compañera Lisbeth Paula. Espero lo disfruten. ¿Alguna vez han preguntado cómo actúa nuestro cuerpo tras una hemorragia o frente al estrés? Buenos días. Mis compañeros Jimmy y Carol les van a explicar acerca de estas cuestiones que se producen a través de la secreción de hormonas de las glándulas suprarrenales. Muchas gracias por la invitación a tu programa, Paula. Será un gusto para nosotros explicarte cómo funcionan las glándulas suprarrenales. Es un gusto para nosotros encontrarnos en este día tan especial junto a ti. Haremos un énfasis en la corteza y nuestra compañera Angie lo hará en la médula. Un placer estar aquí. Aquí tenemos a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es un órgano retroperitoneal. Se ubica en la cara anteroposterior de ambos riñones. Su irrigación está dado por 3 arterias y una vena. Las arterias renales superiores, medias e inferiores. Y por su parte, la vena suprarrenal derecha e izquierda. Aquí tenemos una vista más clara de lo que les acabo de mencionar. Tenemos la arteria suprarrenal, que es una ramificación de la arteria frénica inferior. Tenemos la arteria suprarrenal media y por último la arteria suprarrenal inferior. Esta vena que se visualiza en ambas glándulas es la vena suprarrenal. En el caso de esta sería la derecha y esta sería la izquierda. Al momento de hablar de la embriología de la corteza suprarrenal, aquí nosotros podemos ver lo que es un corte coronal y un corte transversal. En esto nosotros podemos ver que específicamente la corteza va a venir a partir de las células mesenquimales a cada lado del embrión, entre lo que es la raíz del mesenterio dorsal y la gónada que va a estar en desarrollo. Cabe aclarar que el momento en que nosotros ya nacemos, en el nacimiento, ya nacemos con lo que es la zona glomerular y la gloma fasciculada. Más que nada, la última zona, que es la zona reticular, esta va a surgir a partir de los 3 años en adelante. Entonces, el tamaño, este va a ser en el nacimiento, la glándula suprarrenal tiene lo que es 1/3 del tamaño de lo que va a tener el riñón. Querida Carol, ¿podrías explicarnos más acerca de las zonas de la corteza suprarrenal? Claro, al momento de nosotros hablar de la histología, nosotros vamos a tener diferentes tipos de zonas. Empezando desde la más externa, nosotros vamos a tener lo que es la zona glomerulosa, donde aquí se va a tener específicamente mineralocorticoides, y aquí tenemos lo que es la aldosterona. Tenemos la siguiente zona, que es la zona fasciculada, conocida como la zona más amplia que va a tener la corteza suprarrenal. Aquí vamos a tener la presencia de glucocorticoides, cuya hormona principal va a ser el cortisol. Después seguimos con lo que es la zona reticular, donde tenemos la presencia de diferentes andrógenos. Y en la última parte, la parte más interna, tenemos lo que es la médula, donde aquí vamos a tener la segregación de diferentes catecolaminas y también epinefrinas. Cabe recalcar que la corteza y la médula se consideran 2 órganos diferentes que se encuentran en uno mismo, por lo que la corteza es una parte y la médula es otra. Histología de la corteza suprarrenal. Como ya lo mencionó mi compañera, lo vamos a tener dividido en 3 zonas muy marcadas. Cada zona se ve cada zona se va a encargar de la homeostasis de un sistema diferente. Como lo mencionó Caro, la zona glomerulosa va a ser encargada de la homeostasis mineral por la aldosterona, la fasciculada de la homeostasis de la glucosa gracias al cortisol, y la zona reticular tiene hormonas que tienen efecto masculinizante. Las hormonas producidas en la corteza suprarrenal son hormonas esteroideas. Esto quiere decir que son derivadas del colesterol. En la zona glomerulosa y fasciculada vamos a tener la hormona 21-hidroxilasa, hormona con la cual vamos a tener la transformación de colesterol hacia, en las diferentes zonas, aldosterona y cortisol. La zona reticular, la de hidrotestosterona. Entrando más en detalles dentro de la histología de la zona glomerulosa, tenemos que comprende el 15% de toda la corteza. Está formada por grupos globulosos, aciformes y envueltos por capilares, y sus células son cilíndricas con núcleo esférico. Como ya les expliqué, la aldosterona es un derivado del colesterol. Sin embargo, la cascada de reacciones para la secreción de aldosterona se conoce como
sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema cuenta con diferentes estímulos, como pueden ser la deshidratación, la deficiencia de sodio, una hemorragia o un exceso de potasio. Estos estímulos lo que van a conseguir es una disminución en la volemia. Como disminuye nuestra volemia, va a disminuir nuestra presión arterial. Esta disminución en la presión arterial estimula a las células yuxtaglomerulares del riñón, las cuales almacenan, sintetizan y secretan la renina. Esta renina, a su vez, va a viajar por el torrente sanguíneo hasta mezclarse con el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una sustancia que se produce en el hígado. Entonces, la mezcla de, por una parte, renina y angiotensinógeno nos va a dar la angiotensina 1. Esta angiotensina 1, a su vez, va a viajar hasta los pulmones, en donde se va a encontrar con ECA. ¿Qué es ECA? ECA es la enzima convertidora de angiotensina, transformando así de angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2, por sí misma, es un poderoso vasoconstrictor, por lo cual cuando entre en el torrente sanguíneo, lo que va a producir es una vasoconstricción de las arteriolas. Si tenemos una arteria, una arteriola de este tamaño y reducimos su diámetro, esto se conoce como vasoconstricción y por ende la presión arterial va a subir. Por otro lado, la angiotensina 2 puede llegar a la corteza suprarrenal, específicamente a la zona glomerulosa, en la cual, gracias a la acción de la enzima 21-hidroxilasa, vamos a obtener la secreción de aldosterona, habiendo completado así el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona, a su vez, tiene un efecto muy importante en los riñones, en el cual va a aumentar la reabsorción de sodio y en los riñones la aldosterona tiene un papel muy importante, se encarga de la reabsorción de sodio. Como reabsorbemos sodio, también reabsorbemos agua. Y como el sodio y el potasio siempre están en un coeficiente de subir-bajar, si reabsorbemos más sodio, eliminamos más potasio. Lo que vamos a conseguir con esto es un aumento en la volemia. Y por ende, como tenemos una volemia mayor, vamos a tener una presión arterial creciente. Toda esta cascada de reacciones se dio con la finalidad de estabilizar la presión arterial. Después de esta, nosotros tenemos la siguiente zona, que es conocida como la zona fascicular. Esta zona, como les mencioné, es la zona mucho más amplia que va a tener la corteza, que va a corresponder a lo que son las 3/4 partes de la corteza. Aquí nosotros, como podemos observar, vamos a tener células que van a tener la forma de cordones que van a encontrarse paralelos entre sí, entre las cuales van a recorrer diferentes capilares. Entonces, en esta zona nosotros vamos a tener la segregación de diferentes glucocorticoides. ¿Por qué tienen este nombre? Porque van a estar relacionados con la homeostasis de la glucosa. En este caso tenemos el cortisol. Por consiguiente, el cortisol específicamente va a encargarse de reprimir lo que es la hipoglucemia, no va a permitir que ésta se genere. Por lo cual, en sí, nosotros tenemos diferentes tipos de estímulos, como son el ritmo circadiano y también el estrés, los cuales van a, en sí, a ir a la parte del hipotálamo para la segregación de la hormona liberadora de corticotropina, la cual después va a viajar a lo que es la hipófisis anterior para la formación de la hormona adenocorticotrófica. Esta, a su vez, va a estimular a la corteza suprarrenal para que tengamos la liberación del cortisol. Y este cortisol va a actuar como de manera de retroalimentación negativa para inhibir la secreción de la CRH y de la ACTH. Entonces, el cortisol específicamente se va a generar en la mañana. Esto queremos decir que vamos a tener un mayor aumento de esta hormona en diferentes horas del día. Por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana, vamos a tener un aumento de la secreción de cortisol. Entonces, este cortisol nosotros lo podemos encontrar en la sangre y va a ser transportado a diferentes transportadores, por ejemplo, lo que es la globulina transportadora de corticosteroides. Entonces, esta después va a entrar a los diferentes tipos de células, ya que todas las células van a tener lo que son receptores para esta hormona. El cortisol específicamente al entrar a la parte del músculo va a provocar lo que es el catabolismo proteico para que nosotros podamos tener diferentes tipos de aminoácidos que después van a ser utilizados en el hígado para lo que es la gluconeogénesis. Y también vamos a tener que en el tejido adiposo vamos a empezar con la lipólisis para poder tener el glicerol que también va a ser ocupado en la gluconeogénesis. Por eso se dice que no va a permitir lo que es la hipoglucemia.
Entonces, otra de las cosas importantes es que va a inhibir lo que es el sistema inmunitario. Esto va a ser importante en el momento que nosotros tengamos diferentes tipos de alergias o también, por ejemplo, las picaduras de una abeja. Bueno, Carol, nos mencionaste que habían sustancias que eran importantes en la gluconeogénesis, pero ¿nos podrías explicar qué es este proceso? Paula, si me lo permites, yo te voy a explicar este proceso. Como sabemos, el cortisol es un precursor o un estimulante de la gluconeogénesis. ¿Pero qué es la gluconeogénesis? Bien, la gluconeogénesis es el proceso de obtención de glucosa a partir de sustratos diferentes a los hidratos de carbono. Estos sustratos pueden ser aminoácidos glucogénicos, lactato o ácido láctico, piruvato y glicerol. Entonces, lo que va a ocurrir es que estas sustancias van a llegar al hígado. Y en el hígado, por ejemplo, algunos aminoácidos glucogénicos como la alanina se van a transformar en piruvato por un proceso de desaminación. También el lactato se va a transformar en piruvato después del ciclo de Cori, que es un proceso que les explicaré más adelante. Entonces, este piruvato entra en la mitocondria de la célula hepática con la finalidad de obtener malato. El malato sale, se transforma en oxalacetato y posteriormente en fosfenol piruvato. Luego el fosfonal piruvato sigue una serie de reacciones larguísimas, pero nos vamos a enfocar en la fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Por qué? Porque este es el punto este es el punto en el cual todos los sustratos colindan. Tenemos aquí el triglicérido. El triglicérido se va a descomponer en glicerol y ácidos grasos. Entonces este glicerol terminará convirtiéndose en dihidroxiacetona-fosfato. Posteriormente, por acción de la aldolasa, con un gliceraldehído 3-fosfato, nos va a dar una fructosa 1,6-bisfosfato. Esta fructosa 1,6-bisfosfato va a seguir una cadena de reacciones hasta tener la glucosa 6-fosfato. En la glucosa 6-fosfato, luego, por acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa, va a perder este grupo fosfato, transformándolo en glucosa. La glucosa ya es capaz de salir por los transportadores GLUT. En el caso de el hígado serían los GLUT2 y en el de los riñones los GLUT3 y pueden salir hacia la circulación. Ahora, el ciclo de Cori. Cuando estamos realizando ejercicio vigoroso o de alta intensidad, vamos a tener la producción de lactato. Entonces, el lactato va a llegar hacia el hígado y por acción de la lactato deshidrogenasa se transformará en piruvato. Y este piruvato, como ya les expliqué, terminará transformándose en glucosa. Pero aquí tenemos algo súper especial. La producida por el lactato del músculo será exclusiva para el músculo. Entonces, todos los sustratos que provengan del músculo se transforman en glucosa y regresan como glucosa para el músculo. Y listo, continuamos con lo que es la siguiente zona. La siguiente zona es conocida como la zona reticular. Esta es la zona que se va a encontrar más interna. Esta se va a encontrar adyacente a lo que es la médula suprarrenal y va a comprender lo que es el 10% de la corteza. Aquí, como nosotros podemos observar, vamos a tener células que se van a disponer en forma de cordones irregulares y que van a adoptar, como se puede observar, un tipo de aspecto de red. Entonces, estas células se van a caracterizar por tener cantidades pequeñas de lípidos y también gránulos de pigmento. Aquí, en esta zona, vamos a tener lo que es ya la segregación de diferentes andrógenos, conocidas también como las hormonas esteroideas, que van a tener efectos masculinizantes. Entonces, en este sitio nosotros lo que presentamos más que nada es qué sucedería si es que un enzima no existiera, no se encontraría. Entonces, si es que nosotros no tenemos la presencia de lo que es la 21-hidroxilasa, lo que va a suceder es que el colesterol que va a intentar formar la testosterona no va a poder formarla, sino que va a ir por la vía de los andrógenos. Es decir, que en el caso de un varón o de una mujer, no va a poder sintetizar este tipo de hormonas y van a tener lo que es la presencia de, en sí, factores mucho más masculinizantes. Por eso es en el caso de que muchas mujeres muchas veces tienen lo que es diferentes aspectos masculinos, es por este tipo de problema. Cabe aclarar que la enzima que va a estar presente en las mujeres va a ser la aromatasa para la generación de lo que es la estrona y el estradiol. Y en los hombres nosotros vamos a tener lo que es diferentes hormonas, como lo que es la androstendiona y también la testosterona. Entonces, al hablar de diferentes tipos de andrógenos, nosotros aquí tenemos lo que es la DHEA y también la androstendiona. Estos van a ser en sí los precursores de la testosterona y muchas veces se los va a ocupar por diferentes físico-culturistas para aumentar lo que es su masa muscular. Y por último tenemos lo que es la DHT, que es conocida como el andrógeno principal o también conocido como el andrógeno mucho más potente. Este
En la parte de las mujeres va a aumentar lo que es el líbido. También vamos a tener el aumento de la masa muscular, fortalecimiento de la parte de los huesos, y en los hombres vamos a tener lo que es la producción de muchos más espermatozoides, un desarrollo aumentado del pene, y también lo que es el desarrollo de características fenotípicas de cada uno de los sexos, por ejemplo, lo que es el vello axilar o el vello púbico. Claro, Carol, entiendo, pero ¿qué pasaría si estos mecanismos no funcionaran bien? ¿Qué trastorno nos podría dar como consecuencia o enfermedades? Como enfermedades, aquí nosotros podemos tener lo que es cortisolismo. Esta enfermedad más que nada se refiere a un aumento del cortisol. Entonces, esto ¿cómo vamos a poder diferenciarlo? Lo vamos a poder diferenciar cuando vamos a encontrar personas que van a tener lo que es la cara de media luna o cara muy redondeada y cuyas mejillas van a estar enrojecidas. De igual manera, este tipo de personas va a tener lo que es el tronco con lo que es mucha parte de los triglicéridos, y también lo que es los brazos y las piernas van a ser sumamente delgadas por el hecho de que estas van a tener lo que es un debilitamiento muscular. Entonces, estas personas más que nada son susceptibles a sufrir lo que es hipertensión, a sufrir obesidad, a tener lo que es la pérdida de la masa muscular, y su curación de las heridas no va a ser de una forma muy rápida. Además, también podemos encontrar diferentes estrías abdominales que pueden tener este tipo de personas. Cabe aclarar que esta también puede ser conocida como el síndrome de Cushing. Acotando un poquito más a lo que mencionó mi compañera, la razón por la cual las extremidades son muy delgadas es porque el cortisol tiene dos efectos. En la parte central del cuerpo va a tener un efecto anabólico o de crecimiento, y en la parte periférica, o sea, en los brazos y piernas, va a tener un efecto catabólico. Por ende, va a empezar a degradar las proteínas musculares, utilizar los triglicéridos, empezar a degradar las proteínas musculares, a utilizar las reservas de grasa, y todo esto las va a mandar al centro del cuerpo. Y la curación inadecuada de las heridas es porque, como Carlos mencionó, debilita el sistema inmunitario. Entonces, nosotros al hablar del hipercortisolismo vamos a tener lo que es una enfermedad primaria, secundaria y terciaria, que se va a caracterizar por las zonas donde nosotros podemos encontrar diferentes tipos de problemas o también tumores. Entonces, en la primaria nosotros vamos a tener problemas en lo que es la parte de la corteza suprarrenal. Cuando tenemos lo que es la secundaria, es en el momento que tengamos problemas en lo que es en la adenohipófisis, y la última, la terciaria, va a ser cuando vamos a tener un tumor hipersecretario, más que nada en la parte del hipotálamo. Por último, otra enfermedad que nosotros podemos tener o podemos observar en este tipo de personas puede ser el hipocortisolismo, también conocida como la enfermedad de Addison. Esta va a ser una enfermedad muy diferente a la otra que ya hemos conocido, que es la enfermedad de Cushing. En esta nosotros podemos tener específicamente lo que es personas que van a tener un obscurecimiento del cabello, van a tener lo que es la parte de los pezones y de las zonas de fricción con una hiperpigmentación. Van a ser personas que van a sufrir anorexia, vómito o diarrea. Por lo general, este tipo de personas pueden tener una disminución de lo que es la parte del vello axilar y también del vello púbico. Entonces, este tipo de problema, más que nada, va a surgir por diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Gracias, Jimmy y Carol. Nos ha quedado muy claro lo que corresponde a la corteza suprarrenal, pero al inicio nos supieron mencionar acerca de la médula también. Karina, ¿nos podrías explicar acerca de las funciones de la médula? Claro, yo te voy a explicar sobre la médula suprarrenal. Comenzamos desde la embriología. Su origen va a desarrollarse desde el neuroectodermo, desde las células de la cresta neural. Ese es un ganglio simpático modificado desde el sistema nervioso autónomo. Su desarrollo se empieza desde la quinta semana, desde las regiones cervicales y lumbrosacras, células que migran hacia el esbocio de la corteza suprarrenal. Y en la séptima semana, las células ectodérmicas construyen un tejido de cromomafín de las células suprarrenales. Las células cromomáfiles secretan una gran cantidad de singular del 90% de adrenalina y el 10% de noradrenalina.
Hay principales acciones que van a causar esto, que es la adrenalina y la noradrenalina, que es el mecanismo de supervivencia. Claro, Cari, entonces, ¿nos podrías comentar si existe alguna diferencia entre la adrenalina y la noradrenalina? Sí, verás, en adrenalina va a actuar en nuestro cuerpo la debilidad de la contracción de los vasos sanguíneos. ¿Y qué va a hacer? Esto va a actuar a nivel muscular. También va a hacer aumentar el gasto cardíaco, eleva el índice metabólico y acelera la gluconeogénesis y la liberación de glucosa. En cambio, la noradrenalina, ¿qué va a hacer en nuestro cuerpo? La contracción de los vasos sanguíneos aumenta la actividad cardíaca, inhibe el tubo digestivo y dilata las pupilas oculares. Ha sido un gusto tenerte aquí. Ahora comprendemos muy bien lo que es la médula suprarrenal y cuál es su función. Muchas gracias por invitarme. Chicos, ahora nos queda muy claro el funcionamiento de la glándula suprarrenal con sus hormonas en los procesos metabólicos que ocurren a diario en nuestro cuerpo y que también intervienen en lo que es el estrés, y nosotros que andamos muy estresados, ¿no es cierto? Entonces, televidentes, esa fue nuestra intervención. Ahora, me gustaría a mí realizarte una serie de con mucha frecuencia sobre el páncreas, sobre la insulina, sobre el glucagón, sobre los islotes de Langerhans. Pero la gran mayoría no conocemos a qué hace referencia todo esto. Me gustaría que nos expliques qué es el páncreas y cuál es su función. Claro, con mucho gusto, yo te explico, Jimmy. En primer lugar, vamos a ubicarnos. El páncreas va a ser un órgano peritoneal que se va a ubicar entre las regiones epigástrica, hipocóndrica izquierda y una parte de la región umbilical. Va a estar irrigado por las arterias pancreático-duodenales, la esplénica, la gastroduodenal y la mesentérica superior. Con respecto a la embriología, tenemos que su desarrollo va a empezar alrededor de la 5ª semana de gestación y se va a originar a partir de la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral, que se originan de la porción del duodeno del intestino primitivo anterior. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Cuando el duodeno se toma su forma común de ser, la yema pancreática ventral va a desplazarse hasta quedar posterior a la yema pancreática dorsal. Entonces aquí se va a dar una fusión y esto nos va a dar origen a lo que es el páncreas. Hay que recalcar que al 5º mes de vida intrauterino se va a producir lo que es la insulina y se va a dar su secreción. Algo muy importante que hay que recalcar es que al 5º mes de vida intrauterino se va a dar la secreción de la insulina. Con respecto a la histología del páncreas, el 99% de las células pancreáticas se van a organizar en racimos denominados acinos. Estos de aquí van a secretar lo que son las enzimas digestivas. Y entre estos acinos vamos a encontrar de 1 a 2 millones de pequeños racimos denominados los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans van a producir 4 tipos de células. Las células alfa, que corresponden al 17%, que van a secretar lo que es el glucagón. Las células B o beta, correspondientes a un 70%, nos van a secretar lo que es la insulina. Las células delta o D, correspondientes a un 7%, van a secretar lo que es la somatostatina. Y por último, las células F van a secretar el polipéptido pancreático. Con respecto a su fisiología, vamos a tener que va a tener una función exócrina, que va a estar relacionada con el sistema digestivo, en donde va a participar liberando enzimas que van a llegar hacia el tubo digestivo. Y la función endocrina va a ser a través de las hormonas, que son el glucagón, que nos va a ayudar a subir el nivel de glucosa plasmática. La insulina nos va a ayudar a disminuir el nivel de glucosa plasmática. La somatostatina va a inhibir la liberación de la insulina y el glucagón. Asimismo, va a disminuir la secreción de la hormona de crecimiento y la absorción de nutrientes. Por otro lado, tenemos el polipéptido pancreático, que va a inhibir la secreción de la somatostatina. Algo muy importante que podemos destacar aquí es la retroalimentación negativa de la insulina y el glucagón, que se van a dar de la siguiente manera. Entonces, el nivel sérico de glucosa bajo va a estimular a las células alfa
del páncreas que van a producir lo que es la secreción del glucagón. El glucagón va a actuar sobre los hepatocitos, que van a convertir el glucógeno en glucosa. Asimismo, van a formar la glucosa a partir del ácido láctico y algunos aminoácidos. Y esta glucosa liberada por los hepatocitos va a aumentar lo que son los niveles de glucosa hasta llegar a valores normales. Pero ¿qué ocurre si estos suben? Se va a dar lo que es una inhibición del glucagón. Por otro lado, tenemos que el nivel sérico de glucosa alto va a estimular a las células beta para que secreten la insulina. La insulina va a actuar sobre varias células del cuerpo para acelerar la difusión facilitada de la glucosa hacia el interior de las células, acelerar la conversión de glucosa en glucógeno, aumentar la captación de aminoácidos y aumentar la síntesis proteica. También va a acelerar la síntesis de ácidos grasos y va a enlentecer la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Por último, estos niveles de glucosa en la sangre van a disminuir. ¿Y qué va a ocasionar si siguen disminuyendo? Van a provocar la inhibición de la liberación de insulina. Muchísimas gracias por tu intervención, querida Liz. Explicaste con gran precisión todos los aspectos más relevantes sobre el páncreas. Con esto hemos culminado las intervenciones de este día. Revisamos corteza suprarrenal, revisamos páncreas. Hemos profundizado cada uno de los detalles importantes a tener en cuenta sobre estos dos órganos. Estos fueron los highlights de Secretor y nosotros fuimos los gluconeogénicos.